Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de las soldadoras, ¿no? Sabemos que las soldadoras, hay una profesión en sí para las personas que tienen una pasión por la soldadura, ¿no? Aquí en Bolivia actualmente hay un técnico superior que se puede estudiar 3 años para tener una certificación que uno ha estudiado la carrera de soldadura, ¿no? Pero nosotros, más que el estudio, más que la certificación de soldadura, que eso lo utilizan las personas que trabajan en industrias grandes, pesadas, necesitan una certificación. Dan un examen teórico y un examen de campo, ¿no? Para ver los tipos de soldadura que realizan, que hacen más que todo con arco. Hablar de soldadura es una gama amplia para hablar, ¿no? Pero nosotros queremos transmitir el conocimiento de lo básico o lo esencial que se requiere para soldar a un nivel medio, podríamos decirle un nivel básico relacionado a mueblería, arreglos en casa y rejas, ¿no? Que es un conocimiento que nos va a servir en la vida diaria a la hora de reparar, de hacer mantenimiento, algo básico y elemental que se debería trabajar incluso en los colegios, ¿no? En Estados Unidos trabajan carpintería y también trabajan esta área de soldadura como conocimiento impartido, ¿no? Aquí en Bolivia se está tratando de implementar con el bachillerato técnico humanístico, que son clases donde los estudiantes buscan algo una carrera que les apasione, ¿no? Ya sea economía, ya sea carpintería, ya sea metalmecánica, gastronomía u otros, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de lo esencial, de lo básico, como para que puedan aprender en casa, ¿no? Lo primero es elegir el tipo de soldador que uno desea, ¿no? Al inicio pueden preguntar a sus padres, abuelos o a la anterior generación de soldadores. Eran este tipo de soldadores que se ocupaban y no casi cualquiera podía tener el lujo de comprarse, ¿no? Esta es una Miller Thunderbolt, si no me equivoco, es de corriente directa y alterna, tiene 250 amperes. Funciona con esta manivela para regular el amperaje, pero en sí el detalle de la máquina es que pesa bastante, no se la puede enchufar a una toma de corriente convencional. Tiene un arco inestable. Arco es el proceso donde el electrodo hace contacto con la pieza a soldar y se genera un arco de corriente donde los dos metales se funden y queda una aleación, ¿no? Y prácticamente soldar es eso, el proceso de fundición de dos metales. Estas soldadoras pertenecen a la anterior generación, varios han aprendido en este tipo de soldadores, son perfectos soldadores en arco, ¿no? En sí yo no he aprendido en esto, ¿no? Porque ya tuve la disponibilidad de tener las inverter, aprender en las inverter, ¿no? Pero les traje de muestra para conocimiento, ¿no? Esta en su época, mi amigo es un mecánico, el que me la prestó, la sigo ocupando. Lo único malo de estas soldadoras es que aparte del peso, de la electricidad, tienen un ciclo de trabajo sumamente reducido. El ciclo de trabajo es o se puede medir en cuánto trabaja una máquina en 10 minutos y cuánto debe descansar. Su ciclo de trabajo es de 20%, quiere decir que de 10 minutos solo puede trabajar 2 minutos constantemente de corrido, ¿no? Y el rango de electrodos que soporta es muy bajo, desde 2.5 hasta 3.2 es demasiado bajo, ¿no? Tiene un arco inestable y por ende consume mucho más electricidad porque necesita una toma trifásica, ¿no? Esto solo es como ejemplo, los que hayan aprendido en esta máquina la van a defender desde luego, ¿no? En sí yo no tuve la posibilidad de utilizar porque prácticamente con la tecnología tan avanzada ahora tenemos este inverter que es de 160 amperes, que es por demás de suficiente para trabajar en mueblería, para trabajar haciendo reparaciones en rejas. Su ciclo de trabajo con electrodo 2.5 es de 100%. Quiere decir que de los 10 minutos podemos trabajar prácticamente todo el día con esta máquina soldando. Electrodos de diámetro 2.5. Vamos a hablar más adelante de los tipos de electrodos del 6013 que es rutílico,
6010 celulósico, 7018 que contiene polvo de hierro. Pero para no confundirlos en detalle, el único electrodo que utilizamos o el más utilizado a nivel mundial para mueblería o otros es el 63, ya sean las diferentes medidas que hay desde 1.6 hasta 4 milímetros. No se preocupen, el que más usamos es el de 2.5 y el de 3.2 en mueblería, y yo se los recomendaría si están iniciando en soldadura y tienen la posibilidad de comprarse. Vamos a hablar de las líneas igual. Esta línea Miller es americana, tiene respaldo garantizado, viene de años trabajando. Si ustedes buscan en la web o en otro lado, una de las marcas más reconocidas es la Miller, Lincoln, Bambosi aquí en Latinoamérica también tiene su respaldo. Esta línea de SAP, que es muy buena también, es de tecnología sueca, pero la máquina está diseñada en Argentina, si no me equivoco. Eso ya varían los precios, ¿no? Me comentaba mi amigo que esta máquina le costó alrededor de 3.500, pero estamos hablando de antes del 2000, prácticamente. Es del anterior siglo esta soldadora, ¿no? Pero sigue funcionando, todavía la utilizan para trabajos medianos, pequeños mejor dicho, ¿no? Ahora le sigue esta inversora, que es la que yo ocupo cuando me toca salir de mi área de trabajo, cuando tengo unas reparaciones en exteriores u otras cosas, o cuando damos capacitación a los estudiantes en zonas alejadas, ¿no? Por así decirlo. Ocupo bastante este soldador de 60 amperes que me ha costado aquí en Bolivia, tiene un precio, tiene garantía, unos 1.750 si no me equivoco. Le he adquirido de Ferrotodo, de uno de los distribuidores de Ferrotodo. No tuve problemas. Esta diferencia de esta que trabaja con una bobina, se la conecta a la toma convencional de 220 y tranquilamente suelda electrodos de hasta 4 milímetros de 6013, ¿no? Como ya les había dicho, el más ocupado en mueblería, que es el que yo ocupo, es 63. Esta es práctica, se la puede cargar. En el rango de amperaje no necesitamos mucha potencia a la hora de trabajar en mueblería, ¿no? Bastante con el rango de amperaje con el que yo trabajo va desde los 40 hasta los 80, incluso 90 para realizar puntos en materiales de 2 milímetros de espesor. Perfecto, ¿no? Esta sería la soldadora de SAP de 160 amperes, tiene un costo de 1.750 aproximadamente aquí en Bolivia, precio facturado con respaldo de la empresa y demás cosas. Esta, el precio que nos dio mi compañero, colega mecánico, es de 3.000 bolivianos, pero en aquella época ya. Y desde luego tenemos esta Neo, que es china, ya saben que las líneas Neo es china, que tiene 250 amperes en arco eléctrico, pero esta diferencia de esta máquina se la puede trabajar con las líneas TIC, MIC y electrodo normal, ¿no? Hay una nomenclatura específica para cada uno, que es SMAL, MIC-MAC y TIC, ¿no? Tiene su traducción en inglés. Lo vamos a explicar cuando expliquemos los electrodos y las diferentes gamas, pero como les dije, en este caso, mientras transmita el conocimiento básico para que cualquiera pueda agarrar una máquina de soldar y empezar a practicar en su casa, sea suficiente, ¿no? La idea es de que cualquiera pueda en su casa comprarse una soldadora y empezar a practicar, que es lo ideal, ¿no? Yo comencé así, incluso me compré una de la línea Gladiador, que es menor categoría que esta, y sinceramente la Gladiador hicimos una prueba de campo con un amperímetro, que es una máquina que mide los amperes con el que trabaja la máquina, ¿no? Por eso el nombre amperímetro. Lo único malo de las líneas Gladiador es de que no arroja la corriente que dice la máquina. En la máquina nosotros podemos poner 150 amperes, pero a la hora de trabajar midiendo con el amperímetro solamente nos arroja 90 amperes, ¿no? Hay ese problema, por eso no las recomiendo mucho.
Aunque si está empezando a soldar con cualquier máquina es bienvenida, ¿no? Hay una gama infinita ahorita de soldadores, hay las chinitas que son económicas, uno aquí en Bolivia las puede encontrar desde los 400 bolivianos.